interesante nada más. Gloria a Dios. Es un capítulo, uy, no he puesto la cámara, perdón. Ok. Ahí, ¿me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? Yes. Ujú. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Como bien estuvimos escuchando, hoy vamos a estar estudiando, escudriñando el capítulo número 11 de este primer libro de Reyes, el cual lleva por nombre La caída de Salomón y el principio de la división del reino. Es lo que vamos a estar viendo en este capítulo, ya que este capítulo tiene por nombre acá en la Biblia, el pasaje es apostasía y dificultades de Salomón. Vamos a ver cuáles fueron las dificultades de Salomón, qué fue lo que hizo Salomón, que todo esto llevó a lo que es la división, el principio de la división del reino y llevó a la caída de Salomón. Es lo que vamos a estar viendo en este capítulo, un capítulo bien amplio, un capítulo de mucho contenido. Hemos tratado de resumir la mayor cantidad posible. Amén. Entonces, el tema, saben que siempre traemos un tema principal, un tema que trate de abarcar el contenido del capítulo. Y el tema de este capítulo número 11 es la verdadera grandeza. No se mide por cómo empiezas. Ese tema está muy relacionado con el tema que dio nuestro hermano Jorge en el capítulo número 9. La verdadera grandeza no se mide por cómo empiezas, sino por cómo terminas. Un corazón dividido lleva a la ruina, pero la fidelidad hasta el fin asegura el favor de Dios. Recuerdan que el hermano Jorge habló sobre el tema que qué cosa era más fácil, llegar o mantenerse. ¿Recuerdan que hablamos sobre eso? Entonces, este tema es la verdadera grandeza. ¿Quién puede decirme qué puede entender sobre este tema? La verdadera grandeza no se mide por cómo empiezas. ¿Qué entienden por este tema? Todos ¿Cómo? pueden hablar. Sí, claro. Bueno, pudiéramos empezar diciendo que tomando el mismo ejemplo del mismo Salomón, empezó con una grandeza hasta tal punto que la reina de Saba lo visitó y empezó, digamos, con, empezó grande, empezó desde arriba, empezó mirando que el Señor dio en el clavo, como decimos nosotros en República Dominicana, pidió precisamente lo que Dios quería darle y recibió mucho más de ahí. Entonces, al mirar después, según lo que leímos en este capítulo, vemos que bueno, el corazón de él se desvió tras esas 700 esposas que tuvo, más las 300 concubinas. Y podemos decir de que el grande no es el que comienza bien y para luego terminar mal, sino más bien aquel que puede o empieza bien y termina bien, o aunque empiece mal, al final se levanta. Amén. Amén. Así mismo es. ¿Alguien más? Gracias, mi hermano Jorge. ¿Alguien más que tenga algo que decir con respecto a este tema? ¿Nadie más? Recordando que, como bien está diciendo nuestro hermano Jorge, Salomón, donde cuando estudiamos en el capítulo y entendimos que Salomón lo que le pidió al Señor, ¿qué cosa fue? ¿Un corazón qué? Corazón entendido. Un Corazón corazón. entendido. Un eh, corazón entendido. Exactamente. Entonces, por eso hoy vamos a estar viendo cómo este corazón entendido que él le pidió al Señor para juzgar al pueblo de Israel, donde vemos el Señor fue un hombre que la sabiduría de Salomón, como la vimos, era tan grande como la arena del mar. Vimos todo lo que pudo decir esta reina sobre esa, la sabiduría de Salomón, donde vimos
todo lo que el Señor le dio, depositó en las manos de Salomón. Lo que Salomón le pidió al Señor, el Señor se lo dio a un corazón entendido. Después, la segunda vez que el Señor se le presenta, viene el Señor y le dice que lo que él había clamado, lo que él había pedido, él se lo iba a dar, iba a darle respuesta. Entonces estamos viendo este hombre con un corazón entendido. Vamos a estar viendo en el capítulo de hoy cómo el corazón de este hombre es dividido. Y este corazón dividido lleva a la ruina tanto a este hombre como al reino de Israel. El reino unificado, el reino unido, el reino que había tenido paz durante todo el reinado de Salomón, el reino donde había abundancia, este reino. A raíz de la división del corazón de Salomón, este reino es dividido. Dice Salomón, a pesar de su sabiduría y de haber visto a Dios manifestarse en su vida, se dejó arrastrar por sus pasiones y alianzas políticas. Se unió en matrimonio con muchas mujeres extranjeras, algo que Dios había prohibido porque sabía que eso desviaría el corazón del rey hacia la idolatría. Y así fue y así sucedió en la vida de Salomón y lo vemos en este capítulo. Lo que comenzó como alianzas estratégicas terminó en altares paganos dentro de Jerusalén. Lo que comenzó para Salomón como estrategias para mantener la paz, para buscar unidad, para buscar la paz para el reino de Israel, esto llevó consigo a que el corazón de Salomón se dividiera. Todas estas estrategias que hizo Salomón fueron las que comenzaron y terminaron en altares paganos. Y vamos a estar viendo por qué terminaron en altares paganos, como ya lo escuchamos en el capítulo. Y es algo, mis hermanos, que no sucedió así de la noche a la mañana, como decimos que los fracasos espirituales casi nunca empiezan así, suceden de golpe. Es algo que fue sucediendo progresivamente en la vida de Salomón. El corazón de Salomón no cayó de un día para otro. Estamos hablando del hombre que le pidió un corazón entendido al Señor y el Señor le entregó el corazón entendido, le dio el corazón entendido, le dio la sabiduría que tanto que sabemos, como hemos visto durante todo esto. Entonces, esto fue algo que fue sucediendo progresivamente. No sucedió de un día para otro, fue sucediendo progresivamente en la vida de Salomón. Es decir, que fue sucediendo poco a poco, hasta el punto de que el corazón de Salomón se vio dividido entre Jehová y sus esposas. Siempre tenemos y hablamos sobre el contexto histórico. Dice que el Antiguo Oriente, los matrimonios reales eran usados como alianzas políticas y esto lo estuvimos viendo durante el reino de Salomón y todo lo que hicimos, que vimos que el primer matrimonio que tuvo Salomón fue ¿con quién? Con la hija del rey, del faraón de Egipto. Dice, Salomón buscaba estabilidad política, que la logró durante todo su reinado, pero en el proceso abrió la puerta a la idolatría. A pesar de que Salomón alcanzó alianzas políticas, a pesar de que Salomón utilizó estas estrategias para llevar a la paz durante todo su reinado del pueblo de Israel, esto poco a poco le fue abriendo puerta a la idolatría en el pueblo de Israel. Los dioses mencionados, como lo vamos a estar viendo aquí, como Astartet, Moloch y Quemos, exigían incluso sacrificios humanos. Esto lo hemos visto desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, lo que muestra la degradación espiritual que llegó a tolerarse en el pueblo de Israel durante el reinado de Salomón. Dice, esta caída de Salomón prepara el terreno para la división del reino, que lo vamos a estar viendo en el próximo capítulo, en el capítulo 12, cómo queda dividido totalmente el reino de Israel. Esta caída de este rey, este corazón dividido de este rey, esto que sucede en este capítulo, es el inicio de cómo el reino de Israel, el reino unificado, el reino que David unificó, el reino que unificó Salomón, las 12 tribus de Israel, cómo este hecho, como estos hechos de Salomón, como este corazón dividido de Salomón llevó a cabo la división del reino de Israel. Ahora, este capítulo número 11 es un contraste brutal
entre todos los capítulos anteriores. ¿Por qué? Porque pasamos de ver a Salomón en la cúspide de la gloria, construyendo el templo. Estamos viendo al hombre que le pidió un corazón entendido a Jehová, un hombre que Jehová lo llenó de riquezas, Jehová le dio sabiduría, que Jehová le dio paz. El hombre que construyó el templo, que fue la promesa que Jehová le hizo a David, que su hijo, que se sentaba en el reino, en el trono, era el que iba a construir el templo. El hombre que construyó el templo, disfrutando de todos los beneficios que Dios había puesto y le había dado, de todas las riquezas, de todos los beneficios, de toda la paz, de todo lo que el Señor le había dado a Salomón, y siendo respetado aún por las naciones, porque todos hemos visto y hemos estudiado en los capítulos anteriores cómo personas, reinos, otros reyes venían solamente a sentarse y a escuchar a Salomón hablar. El hombre, estamos hablando del hombre con una sabiduría dada por Dios, sabiduría directamente dada por Dios, un hombre que daba gusto, por así decir, sentarse y conversar y escucharlo hablar. Estamos viendo este hombre respetado por todas las naciones a contemplar su declive espiritual. Un hombre que estaba en la cúspide, un hombre que un hombre que llegó a la cúspide gracias al Señor. Vamos a estar viendo cómo en este capítulo empieza el declive, empieza la caída de Salomón. Aquí aprendemos una de las verdades más duras que refleja la palabra, que refleja la Biblia. Ni la sabiduría, ni la riqueza, ni el poder aseguran la fidelidad. Solo un corazón rendido a Dios hasta el final. A Salomón, la sabiduría que tenía, las riquezas que logró a tener, el poder que que él tenía, no aseguró la fidelidad de Salomón hacia Dios. ¿Qué es lo que asegura la fidelidad de un hombre hacia Dios? Es un corazón rendido, porque recuerden que siempre en este capítulo vamos a estar viendo que el Señor siempre hace mucha mención y le dice: por cuanto no seguiste las ordenanzas, por cuanto no seguiste, no fuiste conforme al corazón de tu padre David. Y esto lo vamos a estar viendo durante muchos capítulos, durante estos dos libros de Reyes. Es un corazón, mis hermanos, un corazón rendido a Dios hasta el final de sus días, es lo que garantiza la fidelidad a nuestro Dios. Y este capítulo tiene un versículo principal que es el 11:9. Y el Señor se enojó contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Hasta este momento, Jehová se le había aparecido a Salomón dos veces. Vimos cómo este hombre tenía un corazón, le había pedido al Señor un corazón para juzgar, un corazón entendido para juzgar a Israel. Y entonces aquí estamos viendo cómo el corazón, en este versículo, dice que por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, por cuanto su corazón se había dividido, su corazón se había ido tras dioses ajenos, tras el amor hacia estas mujeres, entonces viene juicio hacia la vida de Salomón y por supuesto hacia el pueblo de Israel. Como siempre tenemos palabras claves en hebreo, que leb, que es corazón, que la Biblia dice que el corazón de Salomón no fue perfecto, que es la palabra salén, que no fue perfecto con Jehová, que está en el versículo 4. Salén significa completo, íntegro, es decir, que en los últimos tiempos, aquí que estamos viendo a partir de este capítulo, el corazón de Salomón no fue un corazón íntegro hasta el último momento con Jehová. Estamos viendo cómo la palabra abodá, que significa servicio y adoración. Salomón pasó de la abodá, es decir, de la adoración a Dios, a la adoración a los ídolos, que es lo que significa la palabra abodá en hebreo. Elohim Ajerim, que significa otros dioses. La expresión resalta que no hay otros en realidad, solo falsificaciones que desvían. Sabemos que solamente hay un solo Dios. Todos estos dioses paganos sabemos que son hechos de madera, de barro, que simplemente para ellos son dioses, pero en realidad no lo son. Solo hay un Dios verdadero.
Ahora, este capítulo comienza con la palabra apostasía. Y lo hemos visto en varios versículos, en varios capítulos, en varios libros. El concepto de apostasía en hebreo que es la raíz, sur, que significa apartarse, desviarse, girar en otra dirección. Y esto fue lo que sucedió en la vida de Salomón. La apostasía de Salomón. ¿Cuál fue la apostasía de Salomón? Que su corazón se giró, es decir, su corazón se desvió, su corazón se fue hacia otro camino, se desvió del camino recto, que era el camino de Jehová. Cambió su dirección en su lealtad. Esto fue lo que sucedió. Esta fue la apostasía que hizo Salomón. Su corazón se desvió de los mandamientos y los estatutos. Su corazón se desvió de Jehová. Su corazón dejó de ir en la dirección correcta, que es tras nuestro Señor. O sea, en este capítulo la apostasía se entiende como un corazón que deja de estar íntegro, que es Salem en hebreo, y se aparta, que es sur, hacia otros dioses, que fue lo que sucedió acá. En este capítulo, la apostasía es el apartamiento progresivo del corazón de Salomón, que dejó de ser íntegro con Jehová y giró hacia la idolatría, traicionando el pacto con Dios. Ahora, el pecado de Salomón en los primeros versículos del 1 al 8. Dice que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras y así comienza estos primeros versículos. Dice que el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que fue la primera esposa que él tuvo para él, a muchas mujeres extranjeras y mencionan a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras y a estas se ajuntó, es decir, por supuesto, se casó con ellas. Salomón amó en hebreo es Ahab. Esto está en los capítulos 3, que ahí lo estamos viendo. Dice que cuando vimos que el Señor amó, es decir, que vimos como en los primeros momentos, Salomón amó al Señor. Pero en este versículo estamos viendo que también amó a la hija de Faraón y a mujeres extranjeras. Es decir, que es el mismo término. En hebreo es el mismo término que es Ahab, como ahí está bien. Es decir, que aquí es donde estamos viendo la división del corazón de Salomón. Estamos viendo que ya el corazón íntegro, ese corazón que Jehová le había dado un corazón íntegro para juzgar a Israel. Vimos cómo el corazón de Salomón, un hombre que amaba, que puso a Jehová por encima de todas las cosas, el hombre que construyó el templo, el hombre que quiso hacer, que hizo lo mejor para Jehová, el hombre que anduvo en el temor a Jehová. Vemos cómo ese corazón en estos momentos comienza a dividirse. El corazón de Salomón se divide. ¿Y por qué se divide? Porque Salomón, ya el corazón no pertenecía completamente a Jehová. Sé que el corazón de Salomón se dividió porque amaba a Jehová, pero también amó a la hija de Faraón y a muchas mujeres extranjeras. Cuando hablamos de muchas mujeres extranjeras, estamos viendo, como dice la palabra, que Salomón tuvo 700 esposas, reinas y 300 concubinas. Estamos hablando de 1000 mujeres en total. No solo es un número exorbitante, sino que Salomón violó el mandamiento del Señor que está en Deuteronomio 17:17, donde se prohíbe al rey multiplicar mujeres. ¿Y por qué? Porque Jehová lo dijo así en este capítulo, en este versículo. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Esto era un mandamiento que había dado directamente para los futuros reyes de Israel. Porque sabemos que el Señor todo lo conoce, todo lo sabe, y el Señor sabía que se iban a levantar, que el pueblo de Israel iba a pedir rey. Y fue lo que sucedió. Y como el Señor siempre se anticipa a todas las cosas, Él había dejado este mandamiento. Para que el corazón del hombre no se desviara, los reyes no podían tener muchas mujeres como lo hacían otras naciones paganas. Y entonces aquí estamos viendo cómo se cumple esta palabra del Señor. Al Salomón tener tantas mujeres, y estamos hablando de mujeres extranjeras, el corazón de Salomón se desvía
el corazón de Salomón se divide porque amó a Jehová, pero también amó a estas mujeres extranjeras. Y esto lo llevó consigo a la idolatría dentro del pueblo de Israel. Ahora, estas mujeres trajeron consigo sus dioses, como registra la palabra. Dice que trajeron a Astartet, a Milcom, a Chemos y a Moloch. Vemos como las sidonias, las moabitas, las amonitas, las edomitas y las eteas, como las menciona en el versículo número 1, presentan pueblos vecinos con sus propios dioses. Ya los hemos visto, los hemos estudiado en otros capítulos. Dice que las sidonias adoraban a Astarte, que significaba la diosa de la fertilidad para ellos. Los moabitas y los amonitas rendían culto a Quemos y Moloch. Recuerdan que se le hacían sacrificios humanos. Y los heteos, pueblo cananeo, asociados con la idolatría. Es decir, que todas estas naciones con las que Dios había dicho no os lleguéis a ellas, como está registrado en Deuteronomio 7, en los versículos del 3 al 4. Jehová había prohibido al pueblo de Israel, donde se le había dicho que no se podían llegar a ellas, donde no podían tener relaciones con ellas, donde no se podían dar el casamiento. Fue con las mujeres con las que Salomón se casó. Fue con las mujeres que Salomón amó. El corazón de Salomón, antes íntegro, fue dividido. Ya no amaba a Dios con todo el corazón, sino que lo compartió con ídolos. Y lo compartió con ídolos porque lo vamos a estar viendo más adelante, al él permitir y levantar altares, lugares altos para que sus esposas adoraran a sus dioses. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Como menciona el versículo número 6, dice que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En hebreo es Ra, que significa malvado, perverso, dañino, es lo que significa cuando dice que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No es un error o debilidad. No fue un error o una debilidad. Es un acto deliberado de rebelión contra Dios. ¿Por qué un acto deliberado? Porque Salomón conocía las ordenanzas, Salomón conocía los decretos, los mandamientos, conocía la ley de Dios. Jehová le había hablado directamente a Salomón y le había dicho que si andaba en los caminos de su padre, que si cumplía con las ordenanzas, que si le era fiel, entonces él iba a permanecer fiel con él. Entonces él iba a mantener su reino. Y entonces estamos viendo que Salomón no cae en esto no porque no tuviera conocimiento. Era Salomón tenía el conocimiento de quién era Jehová y al Dios que él le servía y qué estaba correcto y qué no estaba correcto. Salomón sabía lo que significaba obedecer a Jehová y lo que significaba no obedecer a Jehová. La gravedad de este pecado. Salomón no solo pecó en lo privado, sino que introdujo, es decir, que no solamente pecó con sus esposas, casándose con estas 700 mujeres y teniendo 300 concubinas, sino que introdujo la idolatría en el pueblo de Israel, permitiendo altares para Moloch, Quemos y Astarte. Por eso el corazón de Salomón se dividió. Permitió el hombre que construyó el templo, el hombre que le había pedido un corazón entendido, un hombre con la sabiduría dada por Dios, permitió dentro del pueblo de Israel, llevó al pueblo de Israel a la idolatría. Eso lo pone en la misma línea de otros reyes que vamos a estar viendo posteriormente, aquí escritos en la Biblia, que describen como perversos. Lo pone en esta misma línea de estos reyes que vamos a estar estudiando más adelante, que la Biblia los describe como reyes perversos. ¿Por qué? Porque arrastraron a Israel a pecar, arrastraron al pueblo de Israel a la idolatría. Y lo vamos a estar viendo como Acab y Manasés, que son reyes que vamos a estudiar más adelante. Ahora, ¿qué nos enseñan estos primeros versículos? Que el peligro no siempre es un pecado directo, sino un desvío gradual del corazón. No es algo que yo hago en el momento, sino es algo que viene poco a poco, sembrándose en el corazón del hombre. Salomón no se apostató en un día, por supuesto que no. Él no, hoy no se levantó y dijo, me levanté hoy con el corazón dividido, a partir de hoy voy a permitir la idolatría en el pueblo de Israel. No, esto es algo que fue ocurriendo en Salomón progresivamente, algo que fue ocurriendo de a poco, de a chin, como dicen nuestros hermanos dominicanos. Entonces, esto fue algo que fue gradualmente sucediendo en la vida de Salomón. Por eso que Salomón no apostató de un día para otro, sino que su caída fue
progresiva. Ahora, en los versículos del 9 al 13. Después que vemos cómo el corazón de Salomón se desvió, que Salomón permitió todas estas cosas, la idolatría dentro del pueblo de Israel, cómo el corazón se casó con mujeres paganas que adoraban otros dioses, vamos a estar viendo el juicio de Dios. Dios se enoja en el primer versículo, en el versículo número 9. Dice que Dios se enoja, dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Sé que Dios se enoja porque Salomón se apartó, dice el escritor, que Salomón, que Dios se enojó porque Salomón se apartó a pesar de haber tenido revelaciones claras. Por supuesto, después de haber tenido 2 revelaciones claras, donde el Señor se le había aparecido 2 veces, donde el Señor le había dicho a Salomón que si él seguía sus estatutos, todo lo que llevaba consigo la obediencia y todo lo que llevaba consigo la desobediencia. Esto lleva consigo a la ira de Dios. En el hebreo se usa anab, que significa ira ardiente. No es un enojo injustificado, sino la reacción de un Dios santo ante la traición. ¿Por qué? Porque el corazón de Salomón se apartó de nuestro Señor. El corazón apartado, que es lo que se habla en este versículo, que es sur o girán, que significa desviarse. No dice que perdió la sabiduría. Salomón no perdió su sabiduría, sino su lealtad se desvió. La lealtad de Salomón hacia Dios se desvió. Algo que ya Jehová le había dicho de antemano. Ahora, se le había aparecido 2 veces, como menciona este capítulo, este versículo. Resalta aún más la gravedad. ¿Por qué? Porque ya el Señor le había hablado directamente a Salomón. No pecó en ignorancia. Él no pecó porque no sabía. Él pecó, como decimos, deliberadamente. Él pecó sabiendo lo que él estaba haciendo. Pecó a pesar de haber tenido encuentros directamente con Dios, como lo vimos en el capítulo 3 y lo vimos en el capítulo número 9. Jehová le habló directamente a Salomón, le habló sobre las consecuencias que iba a llevar si no le obedecía, le habló sobre las bendiciones si le obedecía y le era fiel. Entonces, por eso es que decimos que Salomón no pecó por ignorancia. Salomón tenía todo el conocimiento. Estamos hablando del hombre más sabio que había existido. Estamos hablando del hombre que tenía la sabiduría de Dios, es decir, que él no pecó por ignorancia. Él pecó, como podemos decirlo, deliberadamente, consciente de lo que él estaba haciendo, no estaba bien ante los ojos de Jehová. Aquí se marca la apostasía consciente de Salomón. Entonces, en el versículo 10, cuando te habla de la raíz de su pecado fue no guardar el pacto. El versículo 10 dice, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Era algo que ya Jehová le había dicho. Jehová le había dicho que tenía que guardar su corazón, que no se acercara, que no se fuera tras dioses ajenos, que no siguiera a los dioses ajenos, que no siguiera a dioses paganos. Entonces, esta es la raíz de su pecado, que no guardó el pacto, no guardó la palabra de Jehová. Dios no solo se le apareció, sino también le dio mandamientos claros, que los vimos y los estudiamos en el capítulo número 9, que lo dio nuestro hermano Jorge. Salomón no cuidó su obediencia y lo hemos hablado. Jehová le dijo que fuera obediente, que guardara sus mandamientos para que entonces él siguiera siendo bendecido. Entonces Salomón no cuidó su obediencia. Descuidar la obediencia es abrir, mis hermanos, la puerta al pecado. Y lo vimos y lo estudiamos en Deuteronomio 28. Cuando el hombre desobedece, acarrea maldición. Lo vimos desde el inicio en el huerto del Edén. Cuando el hombre no obedeció por la desobediencia que vino, el pecado, vino la muerte, tanto física como espiritual. Y en el versículo número 11 se habla sobre el juicio y dijo Jehová a Salomón, por cuanto has recibido esto, ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Aquí ya estamos viendo el juicio de Jehová, estamos viendo el cumplimiento del juicio de Jehová, la palabra de Jehová, el juicio, el reino será roto y entregado a un siervo. Esta es la palabra que Jehová le declara
a Salomón que el reino iba a ser roto, que el reino iba a ser entregado a su siervo, que Dios declara juicio, el reino será roto que es cara, que es romper con violencia. Lo entregaré a tu siervo, cuando Jehová le dice, se refiere a Jeroboam, que lo vamos a estar viendo más adelante, un subordinado que ahora se levantará como rival a Salomón dentro del reino de Israel. Y el versículo número 12 habla sobre la misericordia. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Aquí, a pesar de todo, a pesar de la desobediencia, estamos viendo al Dios misericordioso que nosotros tenemos. Tenemos un Dios que nos disciplina, un Dios que envía juicio, un Dios que nos corrige, pero tenemos un Dios que dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Vemos la misericordia de Jehová cuando le dice, no en los días de Salomón, no, esto no iba a suceder. La división del reino no iba a suceder en los días de Salomón, sino que iba a suceder, como le dijo, sino en los días de tu hijo, en los días del hijo de Salomón. ¿Por amor a quién? Por amor a David. No fue por amor a Salomón, fuera por amor a David. ¿Por amor a quién? Al pacto que Jehová había hecho con David, a su siervo David. Dios ejerce juicio mezclado con misericordia en estos versículos. No será en los días de Salomón, aunque sufrirá adversidades, por supuesto, Salomón iba a sufrir adversarios, iba a sufrir adversidades dentro de su reinado. Esto no iba a suceder, en la división del reino no iba a suceder en los días de Salomón, sino en los días de Roboam, su hijo. La razón por la que el Señor tiene misericordia y le dice esto es por el pacto con David, que lo estudiamos en el segundo libro de Samuel en el capítulo 7, donde Dios honra a David, incluso vemos la honra del Señor hacia David, hacia su siervo David, porque guardó sus mandamientos, sus estatutos, aún después de muerto. Éramos un Dios que no viola su pacto. Por eso es que es Dios el que pacta con el hombre, porque Dios es fiel, Dios no rompe sus pactos, Dios cumple su palabra, Dios cumple siempre las promesas que le hace a sus hijos. Esto muestra que Dios disciplina, pero nunca olvida su pacto. Dios nos disciplina a nosotros como hijos, Dios nos corrige, pero nunca olvida el pacto que ha hecho con nosotros. Y en el versículo 13 vamos a estar viendo la preservación, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Mis hermanos, aquí estamos viendo la preservación del reino, pero lo estamos viendo ¿por qué? Por amor a David y lo estamos viendo por amor a quién? A Jerusalén. Una tribu que dará por amor, una tribu, estamos hablando de la tribu de Judá y después que se va a unir la tribu también de Benjamín. Una tribu que dará por amor a David y por amor a Jerusalén, la ciudad que Jehová había escogido. Dios no quitó todo. Dios no lo quitó del todo. ¿Por qué? Porque deja a Judá y a Benjamín unido a Jerusalén. Entonces, ¿cuáles son esas razones? Por amor a David, como bien ya lo hemos visto, por el pacto, aquí estamos viendo el pacto davídico, que fue lo que estudiamos, y por amor a Jerusalén, así como Jehová lo expresa, ciudad escogida por el templo, la ciudad donde estaba el templo de Jehová, el templo que se había construido y que donde él dijo que iba a morar siempre y cuando los hijos de Israel le fueran fieles. Dios preserva una raíz para mantener viva la esperanza mesiánica. El Señor mantiene esta raíz. ¿Por qué? Porque lo vimos y lo estudiamos en el pacto mesiánico, que todo esto lleva consigo, el pacto davídico, que esto lleva consigo al pacto mesiánico hasta nuestro Señor Jesús. Entonces, en los capítulos 24, del 14 al 25, vamos a estar viendo los adversarios de Salomón. A raíz de todo esto que sucedió, a raíz de parte del juicio de Jehová, entonces Jehová comienza, levanta adversarios que se levantan contra Salomón. Dice que Dios levanta enemigos contra Salomón. Y estamos viendo mencionan a varios, mencionan a Adad Edomita, que regresa de Egipto con resentimiento contra Israel, y a Rezón, hijo de Eliada, quien causa disturbios en Damasco. Ahora, Adad el Edomita, habla de él en los versículos del 14 al 22. Dice que era de origen, era un príncipe de Edom, descendiente de Esaú. ¿Recuerdan Esaú? Contexto histórico, dice que en los días de David, habla aquí todavía, dice Joab, el general de David, derrotó a los edomitas y prácticamente destruyó a todos los varones de Edom, que lo estudiamos en el capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Dice que Adad era un niño cuando escapó junto con algunos siervos a Egipto. En Egipto fue acogido por el faraón,
quien incluso le dio a su esposa una hermana de la reina Tapenes. Dice que creció con protección y recursos en Egipto. Este fue Adán. Ahora, este hombre es levantado en acción contra Salomón. Por supuesto, todo permitido porque así Jehová lo hizo. Cuando se enteró de la muerte de David y Joab, dice que regresó a Edom. Desde allí comenzó a levantar oposición y resentimiento contra Israel durante el reinado de Salomón. Recordemos que Salomón durante prácticamente todo su reinado había hecho paz con todos los pueblos vecinos. Todo esto Jehová lo permite a raíz de la división del corazón de Salomón, a raíz del pecado de Salomón. Ahora, también vemos a Rezón, hijo de Eliada, que habla de él en los versículos del 23 al 25, que era un oficial que había servido bajo Adad-Ezer, rey de Soba, un reino arameo que en Siria. David dice que este reino había sido derrotado por David derrotó a Adán-Ezer, lo estudiamos en segundo libro de Samuel. Después de eso, Rezón escapó con algunos hombres y formó una especie de grupo rebelde. Sé que esto se convirtió en caudillo en una banda, algo parecido a un guerrillero o líder saqueadores. Sé que con el tiempo tomó control en Damasco, capital de Siria, y se estableció como rey allí. Ahora, ahora este hombre se levanta en acción contra Salomón. ¿Por qué? Porque así Jehová lo determinó. Rezón se convirtió en un enemigo constante de Israel, hostigando desde el norte, es decir, Siria, durante todo el reinado de Salomón. Ambos son levantados por Dios mismo, como así se menciona en este capítulo 11, en los versículos del 14 al 23, para disciplinar a Salomón. Esto muestra que cuando el corazón se aparta de Dios, él mismo puede quitar la paz y levantar oposición alrededor. Esto lo hemos visto y lo estudiamos durante el libro de Reyes. Durante el libro de los jueces. Vimos que durante el libro de los jueces el pueblo se apartaba, Dios permitía que fueran qué cosa, que fueran hostigados, que fueran oprimidos, el pueblo clamaba y el Señor enviaba un libertador. Estamos viendo algo similar, producto del juicio, producto del pecado, el pueblo se desvió, producto de Salomón, el pueblo se desvía entre el pecado en Israel y entonces el Señor levanta a estos hombres para quitar la paz en el medio del pueblo. Ahora estamos viendo también que el pecado abre puertas a enemigos que antes no tenían acceso. Sabemos que mientras no estamos en pecado, mientras vivimos en las ordenanzas, en la obediencia al Señor, mientras nos mantenemos ahí humillados a los pies del Maestro, haciendo y cumpliendo sus mandamientos, mis hermanos, el enemigo no tiene acceso. Somos nosotros los que le abrimos brecha al pecado. Somos nosotros los que le abrimos esa brecha. Ahí le damos permiso al enemigo para que él entre. Y fue lo que sucedió acá en este capítulo en la vida de Salomón. Jeroboam y la rebelión profetizada. Esto está en Primera de Reyes, en los versículos 26 al 40, ya estamos terminando. En los primeros versículos del 26 al 28 vemos la figura de Jeroboam, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Sé que Jeroboam era efraimita. Pertenecía a una tribu poderosa del norte, hijo de Nabat. Trabajaba como siervo de Salomón, pero destacó por su capacidad. Salomón lo puso al frente de las cargas laborales de la casa de José, es decir, de Efraín, de las tribus de Efraín y de Manasés, lo que le dio liderazgo e influencia a este hombre. Estamos hablando de Jeroboam. Aquí vemos a un hombre común que Dios empieza a levantar desde abajo. Un hombre desde el anonimato comienza el Señor a levantar. Y en los versículos 29 al 31 vamos a estar viendo la profecía de Ahías, el profeta Ahías. El profeta Ahías de Silo se encuentra con Jeroboam y realiza un acto profético impactante. Vemos, como lo describe la palabra, vemos que este profeta habla la palabra que traía un manto nuevo, dice que rasga su manto nuevo en 12 pedazos. Estos 12 pedazos simbolizaban ¿qué cosa? Las 12 tribus de Israel. Entonces le da 10 pedazos a Jeroboam. Estos 10 pedazos de su manto simbolizan ¿qué cosa? Las 10 tribus del norte. Estamos hablando ya de la división, estamos hablando de la profecía de la división del reino que iba a suceder. Los 10 pedazos que se le entregan a Jeroboam simbolizan las 10 tribus del norte, que serían arrancadas de la mano de ¿quién? De la mano
de Salomón. Estamos hablando de las tribus del norte, del reino del norte, que iba a ser, que lo vamos a estar viendo en el capítulo que viene, que iban a ser levantadas, que iban a ser entregadas a Jeroboam para que reinara sobre estas 10 tribus. Ahora, mis hermanos, cuando uno se pone a investigar, dice que el manto nuevo, porque estamos hablando, el profeta dice que andaba con un manto nuevo. El manto nuevo significa que el manto en la cultura hebrea representa identidad, autoridad y la cobertura personal. Ahora, que el manto fuera nuevo, dice que simboliza que Dios mismo es quien divide el reino. Estamos conscientes de que es Dios el que divide el reino de Israel a causa del corazón dividido de Salomón, a causa de Salomón llevar a que el pueblo de Israel fuera a la idolatría, a la idolatría. Cuando el corazón se rompe delante de Dios, la nación también se rompe, mis hermanos. Cuando el corazón de Salomón se rompió, el corazón de Salomón es dividido, entonces esto lleva consigo a que la nación de Israel, el corazón de Israel también fue dividido, el corazón de Israel también se apartó, el corazón de Israel también fue tras dioses ajenos. Y cuando estamos hablando del manto nuevo, simboliza que algo nuevo el Señor iba a hacer con el reino de Israel. Ahora, como bien lo digo, los 12 pedazos representan las 12 tribus de Israel, que 10 iban a conformar, que se le iban a entregar a Jeroboam, que iban a pertenecer a las tribus del norte, y bueno, las otras dos tribus iban a ser el reino del sur, que era el que iba a quedar en las manos de Roboam, el hijo de Salomón. Ahora, el acto es radical. ¿Por qué es radical? Porque Dios está mostrando que el reino de Israel iba a ser roto. El reino de Israel iba a ser roto violentamente, iba a ser dividido violentamente. Era algo que ya el Señor había determinado y es algo que el Señor estaba dando a entender de que ya se iba a hacer, de que ya este juicio se iba a cumplir. Entonces, en los versículos del 32 al 33, vemos la causa de la división que se habla claramente. Dios mismo en este capítulo está explicando el motivo. ¿Cuál es el motivo? Porque Salomón y el pueblo adoraron a quién? A Astarte, a Quemos y a Moloc. El pueblo se fue tras la idolatría, porque no anduvieron en los caminos de Dios, como lo hizo David. El Señor siempre hace énfasis en que Salomón no anduvo en los caminos, no fue recto como así lo fue David. A pesar de que David, sabemos que David pecó, sabemos que David pecó con Betsabé, sabemos que David mandó a matar a Urías, sabemos que hay una diferencia. David se arrepintió. Y David lo vimos y lo estudiamos el Salmo 51. David se humilló hasta los sumos delante del Señor, reconoció su pecado, reconoció que había pecado contra Jehová, se arrepintió, alcanzó misericordia. Entonces lo que no registra la palabra hasta estos momentos sobre la vida de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón se fue tras Dios, los dioses ajenos. Por eso dice la palabra que no anduvo en los caminos como lo hizo David, su padre, porque no anduvieron en los caminos de Dios como lo hizo David. La idolatría es la causa directa, mis hermanos, de la ruptura del reino. Este corazón dividido que llevó a Salomón a la idolatría, que llevó al pueblo de Israel a la idolatría, es la causa directa por el cual el reino de Israel se va a dividir en dos reinos. En el reino del norte, conformado por 10 tribus delante, entregado a Jeroboam, y el reino del sur, que va a ser entregado a Roboam, el hijo de Salomón. En los versículos del 34 al 36, ahí estamos viendo el juicio mezclado con misericordia. ¿Por qué juicio mezclado con misericordia? Porque Dios aclara que no quitará el reino en vida de Salomón, pero por misericordia, por amor, ¿a quién? Por la misericordia, por el amor a David, por amor a David, por el pacto que Jehová había hecho con David, sino que le dice que a su hijo le quedará una tribu, que estamos hablando de la tribu de Judá, juntamente con Benjamín, que esto va a estar pegado, que iban a estar formadas dentro de Jerusalén, que esto iban a conformar a Jerusalén, que estamos hablando de Jerusalén. Esto es el reino del sur, que era el que se le iba a entregar a Roboam, al hijo de Salomón, que iba a ser el reino del sur. Y todo esto era por amor a David, por la palabra de fidelidad del Señor a David. Ahora, razón por amor a David y porque Jerusalén era el lugar escogido
para su nombre. Jerusalén, todos sabemos que fue la ciudad escogida para edificar el templo. Ahora, Dios disciplina, pero mantiene abierta la línea davídica para el Mesías. La promesa, recuerden como hablamos del pacto davídico, lleva consigo al pacto que al pacto mesiánico, que es hasta donde llega nuestro Señor Jesucristo. El Señor disciplina a Salomón, pero mantiene este pacto, mantiene esta línea davídica, el pacto davídico que lleva hasta nuestro Señor Jesús. En los versículos de 37 a 39 vemos la promesa a Jeroboam. Dios ofrece a Jeroboam un pacto similar al de David, porque si obedece, recuerda que todos siempre estamos hablando sobre la obediencia, si obedece, caminarás en sus caminos y guardas tus mandamientos, Dios le establecerá una casa firme, es lo que Dios le dice a Jeroboam. Si tú obedeces, si obedeces mis pactos, obedeces mis estatutos, mis ordenanzas, mis mandamientos, obedeces a mi voz, entonces yo estaré contigo, caminaré contigo, guardaré tu reino si caminas firme delante de mí. Pero también le advierte que Israel será humillado a causa de su pecado, aunque no para siempre. Jeroboam recibe una oportunidad, como podemos decirle, una oportunidad de oro, pero como lo vamos a estudiar, la historia muestra que la desaprovecha porque hace becerros de oro, lo vamos a estudiar más adelante. Es decir, que vemos un hombre que tampoco anduvo en los caminos de David. Y en el versículo 14 vemos la reacción de Salomón. Cómo Salomón reacciona cuando se entera de esta profecía a Jeroboam. Salomón intenta matar a Jeroboam cuando se entera de la profecía dada a Jeroboam, que iba a reinar sobre el reino del norte, sobre estas 10 tribus. Jeroboam huye a Egipto después que Salomón intenta matarlo, donde se queda protegido, busca refugio, dice que hasta la muerte de Salomón. Esto muestra, ¿qué cosa? El endurecimiento del corazón de Salomón, en lugar de humillarse como lo hizo David ante la palabra profética, intenta silenciarla con la violencia. Recordemos que cuando David se le apareció el profeta Natán, que fue lo que hizo y le declaraba la palabra, David, ¿qué fue lo que hizo? Se humilló, reconoció la palabra de Jehová a través de su profeta y entonces se humilló. Y es lo contrario a lo que hace Salomón. Salomón entonces intenta matar a Jeroboam. Y en los últimos versículos, en los versículos de 41 al 43, estamos viendo la muerte de Salomón. Sé que Salomón muere después de 40 años de reinado. Lo triste es que el gran rey sabio no termina bien hasta lo que vemos aquí. Su vida nos deja la advertencia de que no importa cómo empecemos, sino cómo terminemos. Y es lo que tiene que ver con el tema de la clase. No importa cómo comencemos, mis hermanos, debemos llegar a la cúspide, pero debemos mantenernos, que fue lo que no hizo el rey Salomón. Hasta este momento estamos viendo esta triste degradación del rey Salomón, un rey que no termina bien, un rey que su vida nos deja una gran advertencia y es que no importa en cómo empecemos. Salomón empezó un hombre conforme al corazón, un hombre con un corazón entendido, con una sabiduría inmensa, sabiduría dada por Dios, donde tuvo paz el reino de Israel, donde fue enriquecido, donde tuvo fama, donde tuvo de todo, pero no termina bien, porque al final su corazón se dividió, su corazón se apartó de Jehová y termina tras la idolatría, permitiendo que sus esposas le manda levantar lugares altos para la idolatría dentro del pueblo de Israel. Como un hombre, la decisión de un hombre llevó a la destrucción de una nación. Amén. Hasta aquí, mis hermanos. ¿Estamos aquí? Pues he hablado mucho y los dormí. Hello. Bueno, aquí estamos, hermana. Amén. Amén. Aquí estamos, hermana. Amén, amén, amén. Primera pregunta. ¿Cuántas esposas y concubinas tuvo Salomón? 700 esposas, 300 Y concubinas. 300 concubinas. Muy bien. Mil. Ay, yo hice aquí. Perdón. Asimismo, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Segunda pregunta. ¿Qué hicieron estas mujeres con el corazón de Salomón? Lo apartaron de Dios. Ajá. El corazón se dividió.
Muy bien. ¿Y lo llevaron tras qué? ¿Cómo llama? Idolatría. Sí, pero, ay, se me olvidó esa palabra, hermano. Dios pagano. Que cuando uno crea una cosa y después entonces La apostasía, lo la que cosa así, Amén. exactamente. Hicieron muy bien, mis hermanas. Hicieron que su corazón se inclinara tras dioses ajenos y no fuera perfecto con Jehová, como lo dice el versículo número 4. Tercera pregunta, ¿qué decisión tomó Dios a causa de la idolatría de Salomón? Dos solo. Hablamos mucho sobre eso, qué iba a pasar con el reino de Israel, qué iba a suceder. Que mientras Que se iba a tuviera dividir. el reino de Salomón, él no dividiría el reino, pero cuando ya no estuviera Salomón, él iba a dividirlo. Amén. Decidió romper el reino y entregarlo a uno de sus siervos, como lo registra el versículo número 11. Estamos viendo el juicio de Jehová. La idolatría, la decisión de Salomón, tras la idolatría, tras ir tras dioses ajenos, que su corazón se apartara de Jehová, llevó consigo a qué cosa? A la división del reino. Okay. Pregunta número 4. ¿Quiénes fueron dos adversarios que Dios levantó contra Salomón? Hablamos sobre ellos dos. Jeroboam, no me acuerdo. Adversarios que levantó. Hablamos sobre ellos. Tienen unos nombres algo extraños. Ujú. Mírenlos ahí. Adad el Edomita y Rezón, hijo de Eliad. Recuerden Ah, que estos fueron adversarios que el Señor levantó, que estaban ya, que eran los edomitas, el que estaba, se refugió en Egipto desde pequeño, y a Rezón, que fue el que estaba acá con la monita, que fue el que se levantó también. Estos fueron personas que el Señor permitió que se levantaran contra Salomón. Pregunta número 5. Jeroboam era al que Jehová, la profecía que Jehová le iba a entregar el reino del norte. ¿Qué hizo el profeta Ahías con su manto para simbolizar la división del reino? Pregunta facilita. lo partió en 12 pedazos que significaban cada una de las tribus del pueblo de Israel y le dio 10 que son las del norte, las tribus del norte, y 2 que son tribus del sur, que son las de Judá y de Benjamín. Amén. Ahías divide, rompe el manto, como viendo la hermana, en 12 pedazos y le entrega a Jeroboam 10 pedazos que simbolizaban las 10 tribus de Israel que iban a conformar el reino del norte que iba a ser entregado en sus manos para que él fuera el rey sobre la tribu, sobre el reino del norte. Lo rasgó en 12 pedazos y dio 10 a Jeroboam, que esto iban a ser las 10 tribus de Israel que era el reino del norte. Amén. Entonces, mis hermanos, 5 preguntas fáciles, sencillas. Ahora sí. ¿Alguien que quiera decir algo, alguna pregunta, algo que quieran aportar sobre este capítulo, sobre algún versículo, algo que no hayan entendido, algo que no sepan? Aquí aprendemos. Si no me hace la pregunta, cualquiera se la sabe, la respuesta. Si no, ahí el hermano Jorge nos ayuda. No, A tengo ver, un resumen, pero es demasiado largo. Tengo 2 páginas que no lo voy a leer porque es demasiado. Entonces, demasiado contenido, mi hermana Karim. demasiado contenido. Me llegó, déjame ver el resumen, me llegó a mí 3 páginas. Imagina, no puedo estar Amén, leyendo amén, amén. ahora. No, no. Amén. Teniente, pero sí, entendí bien esta clase. Todo se basa, digamos, en la idolatría, por eso tenemos que tener mucho cuidado en todo eso, porque es que Salomón, con tantas cosas que, digamos, que Dios le dio a él y con tantas cosas que estuvimos viendo del inicio del capítulo, digamos, de Primera de Reyes, del Primero de Reyes. primero de Reyes hasta el 11 que estamos leyendo. Veíamos que Salomón tantas cosas maravillosas y después viene
con mi clase, con esta idolatría y al final de él estamos mirando lo que pasó. Amén. Amén. Yo quisiera saber si en alguna parte de la Biblia dice que, que el rey Salomón, a pesar de todas las bendiciones que Dios le dio por lo que él le pidió del corazón entendido, si en algún momento él, porque bueno, hasta aquí no dice que se arrepintió, él sería salvo. Eso lo vemos en el último libro, en el último versículo del libro de Eclesiastés. ¿No es así, hermano Jorge? Se puede buscar ahí para leer. Sí, El último Ya. versículo del libro de Eclesiastés, que sabemos que este libro es de Salomón. Ahí Sí. vamos, ahí se encuentra. Por eso es que decimos que hasta este momento Ajá. vemos que Ya, Salomón gracias. haya sido salvo, pero allá vemos allá en Eclesiastés. Eclesiastés Ah, 12, ¿qué? Vale, léala, mi hermana. Ujú. Donde dice Eclesiastés 8, donde dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Es aquí en este capítulo 12 donde vemos, donde Salomón habla, donde dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se endurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se convocarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por los bajos del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán antes que la cadena. Y entonces ahí estaba hay que leer el versículo, capítulo completo sí, para sí, es poder la. entender que hubo un arrepentimiento Ya, ok. y recuerda que Gracias. también acá es cuando hablamos sobre, Salomón habla que todo tiene su tiempo, que hay un tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para tiempo. Entonces estamos viendo que en su momento, Salomón vuelve como uno dice, vuelve en sí y reconoce que Jehová es grande y misericordioso. Amén. 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 Recordando, Emanuel, que basado al arrepentimiento hay consecuencias. Y aunque Salomón al final, como usted utilizó la palabra, volvió en sí y volvió a los brazos de papá, tuvo consecuencias sus acciones hasta llegar al reconocimiento nuevamente. Amén. Y se nos Exactamente. enseña a través de la palabra que lo que ya aprendemos en base a la santa voluntad de Dios, caminar por el camino correcto, no desviarnos nunca jamás, sino Amén. permanecer en él bajo cualquier circunstancia, porque él algo hará a vuestro favor. Amén. 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 Así mismo es mi hermana Malfi. Es como hemos hablado desde que comenzamos los estudios. Sabemos que cuando el pecado, nos arrepentimos, el Señor nos perdona, pero hay consecuencias. Y Salomón las vivió. Amén. Amén. Hermano Jorge, sé que está loco por hablar. ¿Quiere decir algo? No, 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 no. Estamos activos, estamos activos. Amén. ¿Alguien más, mis hermanos, que quiere decir algo? ¿Algún aporte? ¿Alguna duda? ¿No? No, no, aquí yo estoy buscando aquí, estoy leyendo algo del resumen que era larguísimo, pero estoy buscando dos cositas aquí importantes en la misma página. Em, pero si Oren como quiere hablar, que hable, a lo que yo le encuentro. No, creo que la maestra ha sido muy explícita con esos puntos, ha quedado muy, muy claro, muy, muy detallado, así que Amén. Yo también creo que ha sido bastante clara la clase y que ella ha sabido explicar muy bien cada detalle. amén. Claro. Amén.
Dice. Entonces, mis hermanos. Te ¿Me encontré. encontraste, Karina? Sí. Amén, adelante. Solamente aquí dos ligas. Dicen que el comienzo de Salomón, que su fin fue un buen comienzo. Digo, su comienzo fue un buen, ay Dios mío, Tuvo un un buen comienzo. buen comienzo no garantiza un buen fin. Había alcanzado la cima de la grandeza, pero se hundió en el abismo de la degradación moral y la idolatría. Eclesiastés 12, 15, 16. Entonces, conclusión al final, yo escribí todo el discurso del tema. Dios guarda sus mandamientos porque esto es todo el deber del hombre. Amén. Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluso toda cosa oculta, sea bueno o sea malo. Amén. 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 Gracias, mi hermana Karina. Amén. Gloria. Mis hermanos, para terminar este capítulo 11, nos muestra el lado más oscuro de Salomón. El hombre más sabio terminó cayendo en la necedad más grande, porque no guardó su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Su amor por muchas mujeres extranjeras lo llevó a la idolatría. Y esa idolatría abrió la puerta a la división y al juicio de Dios. Aprendemos que el éxito sin obediencia es fracaso, que la sabiduría sin fidelidad termina en ruina y que ningún privilegio espiritual, ni visiones, ni revelaciones, ni experiencias pasadas con Dios nos libra de caer si dejamos que nuestro corazón se desvíe. Sin embargo, en medio del juicio, vemos la fidelidad inquebrantable de Dios. No destruyó todo el reino, sino que dejó una tribu por amor a David y por amor a Jerusalén. Esto nos recuerda que, aunque cuando somos infieles, Dios Merece fiel. permanece fiel, porque no puede, mis hermanos, negarse a sí Así mismo. mismo, como lo dice segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice su palabra en Apocalipsis que fiel y verdadero es su nombre. Amén. Hermana Elie y hermano Jorge, Ajá. una preguntita que siempre la tengo ahí como una espinita. Basado en los conocimientos de la palabra, de su santa ley que el Señor nos dejó como la Santa Escritura, como manual de instrucción, para que el hombre sea guiado por el camino del bien y no se distorsione hacia el mal. Esto que hizo Salomón, de tener 700 mujeres, a esto se agrega a uno de los, vamos a decir, los pecados de la carne, que es la codicia, porque al tener 700 mujeres, como revela la palabra, un pueblo numeroso, con carácter y todo lo que ya se nos ha explicado, diferente en cada una de esas mujeres, como se venía diciendo de las clases anteriores, que al final descubrimos que esto conllevó a Salomón a declinarse por el lado el cual el Señor no lo hubiera instruido. Pero, ¿qué espíritu en sí nos revela la Escritura que obró en Salomón en esa administración de querer tener esa cantidad y ese volumen de mujeres? No La sé si pa- me doy a entender. sí, yo la entiendo. La palabra lo que registra que Salomón, eso fue una estrategia política para Salomón tener paz durante todos los pueblos vecinos. Recuerda que se casó con la primera que se casó fue con la hija de Faraón Uh-huh. y lo hizo por una estrategia política. ¿Por qué? Porque él quería tener paz con el que estamos hablando de Egipto, una de las naciones más fuertes que había. Y entonces, como lo registra el capítulo, y lo hemos visto en otro capítulo, es él casi todo lo hacía por estrategias políticas. Fue lo que hizo que Salomón se fuera casando con todas estas mujeres.
Aparte de que puede haber algo más, hermano Jorge. No, dije amén, así mismo Amén. es. Sí, sí, sí. Amén. Es que relativamente fue así, fue por estrategias políticas. Es Lo que decir, hermana Elías, que Salomón lo hizo. cada mujer de esas representaba una de las naciones de su alrededor o su entorno. Ajá, o de los pueblos vecinos, no debería ser reinos todos, pero de naciones, pueblos vecinos, porque Amén. así lo dice la palabra, de que él lo hizo por estrategias políticas, que Salomón, porque los llamó, dice que las 700 eran esposas y las 700 fueron reinas, las hizo reinas a todas, a las Amén. 700. Gracias, mis hermanos. Amén, mi hermano. ¿Algo más? Si no, hermano Jorge, despídanos en oración, por favor. Amén. Tremendo, tremendo. Gloria al Señor. Creo que esto ha sido un capítulo muy maravilloso. Mi opinión es que vamos a continuar, a continuar aprendiendo, a continuar escudriñando, porque son muchas las cosas que realmente nosotros podemos aprender. Este, y este capítulo, como enseñaba la maestra, realmente eh, vale la pena nosotros escudriñarlo hasta tal punto que podamos conocer cada punto que el capítulo quiere decir. El día de mañana también, bueno, el día de mañana no, mañana es jueves, ¿verdad? Mañana jueves no vamos a tener enseñanza, sino que volvemos el viernes. Recuerde que por asunto de la célula, más que la semana pasada no tuvimos clase, eh, este, y la célula de mañana también va a ser fuera, así que no vamos a poder estar en el estudio de mañana, sino que volvemos el viernes, ¿verdad? Donde vamos a ver la otra parte que también le corresponde a nuestra hermana Iliet. Bueno, pues vamos a orar, mis amados. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, seguro. Lo único que te iba a decir, que te iba a corregir oficialmente, es que cuando tú vayas a decir mañana es jueves, tú tienes que decir mañana es jueves y viernes. Ah, es verdad. Tienes razón. Tienes razón. Recuerda que Karen está en el futuro. Tienes razón, porque ahí tenemos a Karina y a otros más que están en Europa. Tienes razón, tienes razón. Gracias, mi hermana. De irnos un poquito. Sí, 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 sí. Sí, porque le podemos traer confusión. Sí. Amén. Vamos a orar entonces para despedir. Si no nadie más tiene nada que decir, oramos. Amante Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche que nos da la gran oportunidad, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Dios mío. Creo que, Señor, ha sido maravilloso poder escuchar, poder entender la importancia, Señor, de conocer tu palabra a profundidad. Te rogamos, Señor, una bendición especial por nuestra hermana Iliet, que tú le has dado, Señor, esa capacidad de poder escudriñar, de poder hablar, de poder enseñar, Señor. Te rogamos que le sigas ayudando, te rogamos que le sigas fortaleciendo. Te rogamos, Señor, que ella y su familia sigan continuando recibiendo el favor tuyo en el nombre de Jesús. Y a nosotros, Señor, ayúdanos cada día a poder seguir viniendo a alimentar nuestro espíritu, sin importar, Señor amado, el estilo de vida, sin importar el tipo de trabajo que hagamos, Señor, por más cansado que estemos, que podamos sacar ese momento para poder alimentar el espíritu que tanto lo necesitamos. Te damos gracias, Señor. Todos estos favores te lo pedimos y te los suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les Familia. bendiga, mis hermanos.
Dios le bendiga Más. rica Amén. y abundantemente. Amén. Ujú.